Análisis estructural del relato, Barthes y Bremont. Es un hecho que una frase puede ser descrita lingüísticamente a diversos niveles: fonético, fonológico, gramatical, contextual. En estos niveles está una relación jerárquica. Para Ronald Barthes, el relato es entendido como una gran oración en donde se involucra sujeto, más verbo, más tiempo, más modo, más aspecto, más persona, más predicado. Según Barthes, todo en un relato es funcional y cumple un rol. Las funciones establecen una sintaxis del relato, las acciones describen a los personajes y la narración es todo lo que tiene que ver con el discurso narrativo. Claude Vermont intenta un análisis formal aplicable a cualquier clase de mensaje narrativo. Propone un modelo deductivo de análisis en lugar de uno inductivo. Entiende el discurso que no tiene nada que no esté en la frase, es decir, el enunciado dirá es un conjunto o serie de frases, por lo que la frase no es un conjunto de series, sino un orden. El discurso aparece como el mensaje de otra lengua, superior a la lengua de los lingüistas, por lo que afirma que el discurso sería una gran frase y esta sería un pequeño discurso. Argumento del cuento. El relato de Estío por Inés Arredondo crea una supuesta interacción amorosa entre la madre de Román, estudiante universitario que quedó viuda joven y depositó todo su amor en él, y Julio, amigo de su hijo Román. El amigo de su hijo, Julián, empieza a enamorarse de ella, que acaba declarando. Sin embargo, la situación empeora al instante de tener un encuentro sexual con Julio. La mujer pronuncia el nombre de Román, su hijo, de lo cual se hace la dama de por hecho, que la atracción que tiene es por su hijo. Para la mamá, este sentido es algo inconfesable, lo cual provoca que nunca se lo expida a su hijo, y ambos personajes salgan ilesos. Está compuesto por tres funciones fundamentales. Es lo que llama secuencia elemental, según Vermont. Está formado por A. Una función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o acontecimiento a prever. Se manifiesta mediante las actuaciones de los muchachos y de la manera en la que se comporte. B. Una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o de acontecimiento en acto se puede interpretar desde lo que el protagonista está experimentando, desde nadar en el mar hasta regresar a su casa para después pasar por un bosque, y finalmente se podría considerar como la manera en la que también tuvo alguna experiencia vivida en el pasado. C. Una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado. Se considera desde cuando Julio y la protagonista entran en conflicto, en donde Román se va a estudiar a México y ella se queda sola. Análisis a partir de los niveles de Barthes. La teoría de los niveles proporciona dos tipos de relaciones: las distribucionales, que son relaciones con funciones de su mismo nivel, y las integrativas, que sirven para caracterizar actantes o atmósferas en el relato y se mueven de un nivel a otro. Para realizar un análisis estructural hay que distinguir primero varias instancias de descripción y colocar instancias en una perspectiva jerárquica. Los núcleos conforman la estructura básica del relato. Si se eliminan, se transforma la historia y no necesita de catálisis. La catálisis es una instancia descriptiva que opera en relación a otros núcleos y requiere de un núcleo para desarrollarse. Los indicios son un significado implícito, deben ser interpretados, suelen dar pistas y pueden combinarse entre ellos y con las funciones. Los informantes son datos explícitos y sirven para ubicar tiempo y espacio. Por lo tanto, en el cuento de Hestia se puede tomar en cuenta que el núcleo es cuando la mujer pronuncia el nombre de su hijo. El indicio es el encuentro con Julio en la oscuridad. Los informantes son las acciones que transcurren en el verano. El tipo de relación son integrativas, debido a que se perciben varios niveles en donde la protagonista se encuentra en casa, después va a la playa con Julio y Román, se menciona la acción de la protagonista y mientras que se crea una contraparte que experimenta algunas acciones. También se manifiesta desde el camino a la casa.
pasando por un bosque, en donde se vuelve a retomar la acción principal, tomando en cuenta cuando Julio se va de la casa, en donde reflexiona hasta que finalmente la protagonista se queda sola. La función es considerado como el germen de la historia. Podríamos describir a los personajes de Julio y Román en su forma de convivencia y actuar, y la catálisis, que es cuando la protagonista descansa. Se muestran algunos lugares desde la playa o ir caminando por un bosque. Por lo tanto, es la zona de descansos. Análisis del cuento estío a partir del análisis de Claude Breton. Empecemos. La fechoría a cometer, es decir, el objetivo que se quiere cumplir. En este caso, el objetivo que se quiere cumplir en el cuento es que la madre de Román evita a todo momento en juntarse con su hijo y su amigo Julio por la diferencia de edad, además de contener los hijos comprimidos que tiene desde que falleció su marido. La fechoría cometida es que convive con Román y con Julio constantemente, más cuando Julio se muda a su casa por problemas económicos, las pláticas y momentos un poco inusuales con el amigo de Román, además de besar a Julio de una manera inesperada. El hecho de retribuir se da cuando Julio intenta hablar con la mamá de Román, quien lo evita a toda costa después del inesperado beso que sucede entre ellos. La madre de Román deja claro que solo fue un error y solo se dejó llevar, ella solo piensa en su hijo y en su bienestar. Hecho proceso de retribución se puede tomar cuando Julio se va de la casa de Román, acabando el verano, porque otras personas le propusieron apoyo y un lugar donde pueda quedarse. El hecho retribuido se puede tomar cuando Julio se va de la casa de la mamá de Román y la mamá de Román decide mandarlo a estudiar a México para que ella pueda olvidarse de lo que pasó en el verano y así quedándose sola. Secuencias, procesos de mejoramiento y degradación. Las secuencias elementales pueden transformarse en secuencias complejas. Fechoría a cometer, fechoría cometida, hecho retribuir, proceso de retribución, hecho retribuido. El signo significa que el mismo acontecimiento cumple dos funciones distintas. Una hacia la izquierda, cuando el hecho se irá a retribuir por parte del personaje que encarna la acción. La otra hacia la derecha, es la acción emprendida, fechoría cometida por el respectivo personaje. Proceso de degradación. Degradación producida, degradación evitada, degradación posible. Ausencia de proceso de degradación. Los dos pueden combinarse o de hecho se combinan. Degradación producida. Mejoramiento a obtener proceso de degradación. Proceso de mejoramiento. Degradación posible. Mejoramiento obtenido. Puede trazarse flechas en todas direcciones, en todas las combinaciones posibles, teniendo en cuenta que degradación producida y mejoramiento obtenido puede ser también su contrario. Los relatos avanzan según estas leyes dicotómicas y se van construyendo según la orientación en cada nivel el autor de sus protagonistas. Conclusiones. Existen muchas maneras para poder analizar un cuento con los niveles de la estructura de análisis de Barthes y las secuencias de Bremont, que nos propone varias opciones para analizar un texto, además de que cada quien tiene argumentos distintos para llevar a cabo su análisis. El cuento Estío de Inés Arredondo se podría analizar adecuadamente con los niveles de relato de Barthes, ya que hay una mejor explicación de la estructura. Podemos identificar fácilmente cada uno de los niveles en el relato y las funciones tienen sentido si se ubican en las acciones actantes o en el código discursivo. Estas acciones se ubican en el código, el discurso de su sintaxis, el lenguaje al fin. Y finalmente, nuestras referencias.